Bien, y vamos a hablar de las estrategias de cara a las PASO. Está aquí con nosotros Claudio Jacqueline. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás, Eleonora? Muy bien. Bueno, falta cada vez menos y las estrategias cada vez se ven más claras, ¿no? Más claras. Claramente lo que en esta campaña nos está mostrando es un corrimiento hacia un centro derecha. Y de hecho lo podemos ver y ejemplificar con dos medidas que tomó el gobierno. El gobierno tiene una capacidad de medición del humor social, de las preferencias sociales bastante precisa, o lo ha tenido hasta ahora. Sí. Veremos si está acertando, si ese termómetro sigue siendo tan fiel. Y hay dos medidas que marcan mucho esta tendencia hacia la derecha. En una campaña donde la situación económica es una situación bastante crítica, no aparecen, después de las primeras acciones tendientes a reactivar consumo, a poner plata en el bolsillo, medidas de esa naturaleza que continúen. Por el contrario, ¿qué aparece? Dos medidas que fueron muy criticadas, o una muy criticada, porque parecía muy contracultural para una campaña, muy contracultural para una percepción colectiva de hacia dónde están las preferencias, como el servicio civil obligatorio. Mirá. Claramente, claramente una medida, y además puesta en marcha por la ministra que más representa un ideario de derecha, si se quiere, para los sectores progresistas como Patricia Bullrich. Que trajo un debate enorme. Enorme. Sin embargo, el gobierno la lanzó en plena campaña electoral, en la etapa final de la campaña electoral. No solo la lanzó, la promocionó y además la respuesta tuvo es que en la primera convocatoria aparecen 9.000 aspirantes para 1.200 lugares. Exacta, 1.200 vacantes que van a empezar a partir de mañana, ¿no? Exactamente. Con lo cual, lo que estamos viendo en primer punto es esta decisión que parece muy a contrapelo de lo que siempre ha sido. Y la otra, que se conoció ayer, es la decisión de devolverle al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca el rango de ministerio que tenía una de secretaría, porque había sido rebajado durante este mismo gobierno. Y a su vez, cuando se recortaron los ministerios, se unificaron algunos de ellos, ¿no? Y a su vez, devolverle retenciones a la agroindustria. Es decir, no se creó un Ministerio de Trabajo, que podría ser una señal tendiente a decir, ¿a quién voy? Bueno, a los sectores que están en situación más complicada, como los del trabajo. No, agroindustria. Es decir, la apuesta radical a el desarrollo económico basado en el desarrollo agroindustrial. Claramente. Algo que, si bien todavía no es formal, en breve lo van a formalizar en el boletín oficial. El presidente Macri seguramente va a aprovechar su apertura oficial en la rural el sábado para, en su discurso, hablar de esto, ¿no? Absolutamente. Y además, devolver retenciones, que era un tema casi imposible de abordar. Pero claro, ¿qué pasaba? Y ahí es donde vemos este corrimiento. Que Alberto Fernández, días antes, el candidato del kirchnerismo, había hablado de las retenciones a la agroindustria, a la industria incluida la agroindustria. Es decir, ¿qué estamos viendo? Que Alberto Fernández, cuando se mete con los temas económicos, si se va mucho hacia la mirada más estrictamente populista y a la mirada quizá más progresista, empieza a tener ruidos. Y desde su propio equipo lo corrigen. Lo corrigieron con lo que dijo la LELIC, lo corrigieron cuando habló del dólar, lo corrigieron en cada una de estas secuencias. Y además, nadie se atrevió siquiera a hablar de no pagar la deuda con el Fondo Monetario, sino a renegociarla, a buscar puntos. Cada vez que alguien bordeó esa orilla, se corrió rápidamente al centro y lo corrieron rápidamente al centro. Y si querés más, quizá quien más representa, el sector más duro del sector Nacampop, popular, progresista, de la fórmula, que es Cristina, terminó hablando mal de las segundas marcas, Pindonga y Cuchuflito. Casi... Que también trajo muchísimo ruido eso, muchísimo ruido. Muchas pymes muy enojadas. Muy enojadas. Y por otro lado, hablando de queremos acceder a las primeras marcas del mundo. Es decir, es cierto, Cristina lo revela claramente. Somos más capitalistas también, llegó a decir. Exactamente. En el momento, ¿no? Este gobierno es menos capitalista. Es decir, reafirma
un lugar donde parecían haber querido correrse, un lugar donde el mismo gobierno que puso el cepo, que puso las limitaciones a las salidas al exterior, que impidió el ingreso de importados a la Argentina, Sí. hoy es el que dice, queremos consumir productos de primera, productos del mundo. Es cierto, está jugando en esa línea fina, ¿no? Por un lado, hablarle a su electorado, aquel electorado duro y puro que tiene y que lo sigue, que quiere volver a escuchar el discurso nacional y popular que siempre tuvo el kirchnerismo. Pero por el otro, tratando de atraer nuevos votantes y decir, no vamos a hacer el pasado, Exactamente. ¿no? Y parece que ese margen de votantes que hoy hay que salir a buscar de los dos lados Sí. y que no lo tienen, no está en las playas de la progresía, de lo nacional y popular. Parece estar más hacia la derecha. Hoy se conoció una encuesta que hizo Taquión con el sistema Sí. de encuesta por internet, que básicamente dice esto, dice... Macri, en 2015, lo que tenía que decir era que iban a seguir los planes sociales, que iban a seguir la asistencia, que iba a seguir, que no iba a haber devaluación, no podía hablar de devaluación. Hoy, Alberto Fernández está hablando de un dólar retrasado, es decir, tiene que haber devaluación. Casi impensable. No está hablando de la asistencia social, entre otras cosas porque este gobierno la mantuvo y la amplió. Sí. No está hablando de eso. No, es cierto. El eje de sus spots en radio, esos que son del espacio oficial, Sí. ¿con qué arranca? Arranca con algo que podríamos ponerlo casi en boca de Macri 2015. Vamos a poner en marcha la economía. Es cierto. Exactamente igual. Así como Macri dijo en 2015, queremos hacer un país normal, que era lo que había dicho Néstor Kirchner en 2003, pero cambió. Hay una especie de nuevo sentido común, nuevo clima de época, que hay ciertas cosas en las que siguen privilegiando cosas o privilegian cosas que están más del centro a la derecha Claro. que del centro a la izquierda. Ahora, esto que ves en Argentina, que estás describiéndolo muy bien, digo, estamos hablando de cada una de las representaciones que son bien diferentes, pero en todos los casos se están haciendo lo mismo, ¿no? Un corrimiento hacia el centro o centro derecha. Exactamente. Digo, esto es una tendencia mundial, ¿no? Bueno, es lo que ha estado También que se ocurriendo, ve, sí. y es lo que está ocurriendo. Y si vos mirás, hay una cosa muy interesante para espejarnos, que es lo que está pasando en Uruguay en un pleno proceso electoral, donde también empieza a emerger, también hay una posible cumplimiento de ciclos, lleva tres periodos, 15 Claro. en el caso de Uruguay, el gobierno del Frente Amplio, pero también emergen expresiones que están más cerca de la derecha. No es una derecha clásica, pero aparecen expresiones de derecha clásica muy antisistema político, muy de outsider, como la de José Luis Espert. Exacto. El antisistema, El eso es lo que ellos antisistema, quieren marcar. que aparecen ellos, y también aparece como una propuesta que en un segmento que parecía siempre que era el más proclive a los proyectos más de izquierda, más progresistas, que es la juventud, es donde cala más hondo la propuesta de Espert. Estamos viendo un profundo corrimiento y estamos viendo que hay otros temas, como por ejemplo la corrupción, las mafias, la inseguridad, son temas que calan hondo en gente que hoy no tiene sus necesidades resueltas y que pasa por una situación económica compleja. Que igualmente valora esas cuestiones. Valora esas cosas. Más Y allá hay- de que la inmediatez siempre te la marca la economía, ¿no? Claramente. Hasta aquí Claro. siempre hemos visto que en las elecciones esto ocupaba el tercer escalón de toma de decisiones. Sin embargo, y de hecho, si uno la escucha a María Eugenia Vidal, gran parte de su campaña está arraigada en hablar de su lucha contra las mafias y de su lucha contra el narcotráfico en el territorio, que no son los grandes carteles de la droga. No, habla de los dealers comunes, de el consumo en la calle, de la compra en los búnker o en los pequeños kioscos del Paco. De esas cosas son las que habla y esas cosas son las que parecen penetrar. Veremos. Bueno, esas cosas también calan porque son realmente las que la gente siente en la diaria, ¿no? Claramente. Digo, mucho más que si hablas del narcotráfico en general. Claramente. Y fijémonos que también
no se están hablando de grandes proyectos colectivos, no se están hablando de esos proyectos épicos colectivos que en otra época representaban los partidos que apuntaban hacia los sectores más populares. De hecho, y vuelvo a lo que te decía antes, Cristina habla del consumo. Es cierto que esta es la más auténtica de las Cristinas, como ella misma lo dice en su libro, sinceramente. Ella dice, yo soy clase media, media con aspiraciones. Habla de que ella es una consumista. Pero nunca en su gobierno se expuso tanto como lo está haciendo ahora. Y esa es su preocupación, el consumo, no el proyecto colectivo, no los bienes durables, no los desarrollos comunitarios. Habla de la cosa más capitalista, que es la de los bienes que son de uso cotidiano, los bienes no durables. Exacto. A eso ella le pone el foco. Y esto nos revela cómo esta doble polarización, esta bipolaridad que se da en la campaña, no está reflejando otra cosa que fuera mucho más lejos. Quizás si uno mira, y lo mira con cuáles son las cosas que están marcando los ejes de la campaña, al final lo que estamos viendo es que hay una polarización absoluta. Sí. Que en algún punto hay dos modelos de país muy claros, pero que al final tampoco están tan lejos cuando le hablan al votante. Es muy probable que sí estén muy lejos en la ejecución. Sí es muy probable que los dos... Pero no en el discurso. Pero no en el discurso. Claro. ¿Y por qué no están lejos en el discurso? Bueno, porque probablemente, como decíamos al principio, lo que estemos teniendo es que se ha construido un nuevo sentido común, habrá que ver cuán provisorio es o cuán arraigado está, que está hoy permeando mucho más en la sociedad que aquellos viejos discursos y aquellos viejos proyectos que apuntaban mucho más hacia discursos de ampliación de derechos, de proyectos colectivos y de defender lo nacional y popular. Muy bien, con la firma de Claudio Jacqueline. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias, Eleonora. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa en La Nación PM. Quédate ahí porque a la vuelta estaremos hablando de economía. ¿Por qué la baja de tasas en Estados Unidos